El tema se llama área, medición aproximada de figuras amorfas. Dice, el área de un rectángulo se encuentra multiplicando la base por la altura. Para un triángulo, multiplicar la base por altura sobre 2. Sin embargo, no es tan simple encontrar el área bajo una región con lados curvos como la siguiente figura. Ya sea esta o esta, son ejemplos de figuras amorfas que no tienen una forma tal cual conocemos como cuadros, rectángulos, triángulos, etc. Entonces, para calcular esta área, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, para encontrar el área bajo la curva de la parábola y igual a x cuadrada, desde 0 hasta 1, requerimos de dividir el intervalo 0 a 1 en subintervalos iguales, considerando rectángulos cuyas bases son estos subintervalos y sus alturas son los valores de la función en los puntos finales de cada uno. La siguiente figura muestra la aproximación de la región parabólica dividida en cuartos, o sea, en 4 partes iguales. Lo vamos a ver en dos formas. Una es con los intervalos derechos, quiere decir que vamos a dividir en 4 partes a la figura y vamos a tomar en cuenta la altura que nos da la función en cada subintervalo en el lado derecho. El primer subintervalo va a ser desde 0 hasta 0.25, ya que estamos dividiendo de 0 a 1 en 4 partes, de 0 a 0.25, de 0.25 a 0.5, de 0.5 a 0.75 y de ahí hasta el 1. Entonces, entre el 0 y el 0.25, el lado derecho es el 0.25 y la altura de la función en 0.25 es esta. Entonces se está haciendo este rectángulo del tamaño que nos da la función evaluada en 0.25. Luego, en el siguiente cuarto, como vemos, cada base es de tamaño igual, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. En el siguiente cuarto se va a hacer el rectángulo de altura del tamaño que nos da la función evaluada en el intervalo derecho. O sea, en 0.5, 0.5 al cuadrado nos da una altura de 0.25 y esa es la altura que vamos a tener en nuestro rectángulo. Luego 0.75 al cuadrado y luego 1 al cuadrado nos va a dar 1 y de ese tamaño va a ser el rectángulo. Si hacemos el cálculo del área de cada rectángulo, esto sería un cuarto, que es la base, por la altura, un cuarto al cuadrado, más un cuarto, que es la base, por la altura, un medio al cuadrado, más un cuarto por la altura, 3/4 al cuadrado, más un cuarto por la altura, que es 1 al cuadrado, nos va a dar 15/32, que es 0.46875 unidades cuadradas. Si calculamos el área aproximada, ya que aquí, como vemos, estamos agregándole estas partes y por eso no podemos obtener el área exacta. Si calculamos ahora con los intervalos izquierdos, entre el 0 y el 0.25, el intervalo izquierdo es el 0. Entonces la altura de este rectángulo va a ser 0. Aquí está. Entre el 0.25 y el 0.5, la altura va a ser la de 0.25, 0.25 al cuadrado, ya que tenemos la función y igual a x cuadrada. Entonces 0.25 al cuadrado me va a dar una altura y eso multiplicado por un cuarto, que es la base, me va a dar el área de este rectángulo. Le sumamos el área de este rectángulo, aquí está, y le sumamos el área de este rectángulo que está acá. Ya vemos la altura está tomada en cuenta con el intervalo izquierdo, con este punto. Es 3/4 al cuadrado. Nos da esta altura y lo multiplicamos por la base. La suma de estas áreas de los rectángulos me da 0.21 unidades cuadradas.
Si en lugar de hacer 4 rectángulos, hacemos 10 rectángulos, tenemos 10 subintervalos. Y entonces, tomando en cuenta el lado izquierdo de cada subintervalo, me da la suma de todos los rectángulos, me da 0.28. Si tomamos en cuenta el lado derecho, me da 0.38. Si hacemos ahora 30 rectángulos, tomando el lado izquierdo, da 0.31. Y tomando el lado derecho, me da 0.35. Si hacemos una mayor cantidad de subintervalos, por ejemplo 50, el lado izquierdo me da 0.32 y el lado derecho me da 0.34. Como pueden ver, tomando el lado izquierdo va aumentando y tomando el lado derecho va disminuyendo y se van acercando uno al otro. Estos valores se van acercando. Si hacemos una cantidad de subintervalos muy grande, vamos a poder acercarnos más cada vez al valor real del área que hay bajo la curva. Porque en este caso con el lado izquierdo aquí vamos desperdiciando espacios, no los estamos sumando para el área, pero conforme vamos haciendo más subintervalos se va desperdiciando una menor cantidad de espacios. Y con el lado derecho estamos tomando en cuenta área que no corresponde al valor del área bajo la curva, pero tomando mayor número de intervalos estamos tomando espacios más pequeños, por lo tanto nos acercamos al valor real. ¿Cómo se encuentran estos valores? Bueno, dice, si consideramos a ese subíndice n como la suma de las áreas de los n rectángulos, cada rectángulo tiene una base de 1 sobre n, ya sea 1 sobre 10, 1 sobre 30, 1 sobre 50, 10, 30, 50 y así. Y las alturas son los valores de la función f de x igual a x cuadrada, es la función que estamos viendo. En los puntos 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, hasta llegar a n sobre n. Esto es tomando en cuenta el lado derecho de cada subintervalo. Por lo tanto, las alturas son 1 sobre n al cuadrado, 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado y hasta llegar a n sobre n al cuadrado. Dice, por lo tanto, S de n, o sea, nuestra área aproximada, va a ser igual a la base por la altura del primer rectángulo más la base por la altura del segundo rectángulo y así hasta llegar al último subintervalo. En este caso, podemos notar que en todos los términos tenemos 1 sobre n, entonces lo factorizamos y en todos los términos vamos a tener 1 sobre n al cuadrado. 1 sobre n al cuadrado y saco el 2, 1 sobre n al cuadrado y saco el 3 al cuadrado, 1 sobre n al cuadrado y saco el n al cuadrado. Y entonces nos queda 1 sobre n que multiplica a 1 sobre n cuadrada, que multiplica a 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta llegar a n al cuadrado. Esto de aquí es lo mismo que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada. Entonces tenemos 1 sobre n al cubo, multiplicando estos dos, por la sumatoria de i cuadrada. Eso se resuelve como 1 sobre n al cubo, que multiplica a n por n más 1, por 2n más 1, sobre 6. Cancelamos esta n con una de abajo y nos queda n más 1 por 2n más 1 sobre 6n cuadrada. Y entonces, si queremos ver cuánto es el valor para 4, tendríamos que hacer 4 más 1, 5, 4 por 2, 8, más 1, 9, entre 6 por 4 al cuadrado, y tenemos 0.46. Si n vale 8, 8 más 1 es 9, 8 por 2, 16, más 1 es 17, entre 6 por 8 al cuadrado, y nos da 0.39. Y así podemos seguir calculando para 10, para 30, para 50. Claro, nos van a salir estos resultados de abajo, que son los del lado derecho. Ahora, para encontrar el área exacta, lo que tenemos que hacer es sacarle el límite cuando n tiende a infinito a nuestra área aproximada, S de n. Esto es límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cúbica por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, que es lo que teníamos en el problema anterior, antes de simplificar.
y entonces nos queda que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de un sexto que multiplica n por n más 1 por 2n más 1 sobre n cúbica, y entonces repartimos a cada término de arriba una de las n's. Aquí está. Cancelamos las n's que se puedan cancelar y entonces nos queda límite cuando n tiende a infinito de un sexto que multiplica ya reacomodado esto y esto a 1 más 1 sobre n por 2 más 1 sobre n, y ejecutando el límite tenemos un sexto por 1 por 2, y esto es lo mismo que un tercio, que es la solución exacta del área bajo la curva de la función y igual a x cuadrada desde 0 hasta 1. En general dice, se define el área de la región S como el valor limitante de las áreas de las aproximaciones de los polígonos, esto es, el límite de la sumatoria de las áreas de los rectángulos. Entonces el área exacta es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en cada punto derecho por cada base del rectángulo, donde f de xy es el valor de la función evaluada en el punto iésimo derecho y delta xy es el tamaño de la base de cada subintervalo. Delta xy lo vamos a calcular con esta fórmula que dice b menos a sobre n. Para este caso teníamos un intervalo de 0 a 1, este es a, este es b, y entonces delta x sería igual a 1 menos 0 sobre n, o sea, 1 sobre n. Y xy, que es el punto donde vamos a evaluar la función, sería igual a, que para este caso es 0, más b menos a, que ya vimos que equivale a 1, por i sobre n, o sea, i sobre n. Dice, ejemplo, encuentre la expresión de s subíndice n para y igual a x cuadrada más 1 en el intervalo 0,2. Luego encuentre los valores numéricos de las áreas aproximadas para n igual a 6, n igual a 12 y n igual a 24. Y por último, hallar el área exacta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, sacar delta x y xy. Delta x dijimos b menos a, en este caso 2 menos 0, 2 sobre n. Xy, a vale 0 más 2 por i sobre n. Y entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en el punto, eso sería 2i sobre n al cuadrado más 1 por la base, que es 2 sobre n. Entonces esto es lo mismo que 2 sobre n, que podemos sacarlo de la sumatoria, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 4i cuadrada sobre n cuadrada más 1. Esto es lo mismo que 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre n cuadrada por la sumatoria de i cuadrada más la sumatoria de 1. Entonces S de n es igual a 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre n cuadrada
por la sumatoria de i cuadrada, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más la sumatoria de 1, que es n. Entonces S de n sería igual a 8 n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 n cúbica. Aquí podemos cancelar esta n con una de acá, y el otro término es simplemente un 2. Entonces S de n va a ser igual a 4 que multiplica n más 1 y que multiplica 2n más 1 sobre 3n cuadrada más 2. Con esto podemos calcular el inciso B, sería calcular S de 6. Para este caso tengo que multiplicar 4 por 6 más 1, 7, por 6 por 2, 12, más 1, 13, sobre 3 por 6 al cuadrado, y esto más 2. Luego S de 12, que es 4 por 12 más 1, por 12 por 2, más 1, entre 3 por 12 al cuadrado, que es 144, más 2. Y por último, S de 24, eso sería 4 por 24 más 1, por 24 por 2 más 1, que es 49, y lo vamos a dividir entre 3 por 24 al cuadrado, que es 576, más 2. Entonces, del primer ejercicio S de 6 tenemos 4 por 7 por 13, y eso lo vamos a dividir entre 3 por 36. Eso es 3.37 más 2, 5.37. Con S de 12 vamos a tener que multiplicar 4 por 13 por 25, y lo vamos a dividir con 3 por 144. Eso es 3.009 más 2, tenemos 5.009. Luego tenemos S de 24, eso es 4 por 25 por 49, y lo vamos a dividir con 3 por 576, más 2, 4.83. Bien, esos son los valores de S de 6, 12 y 14. Para el inciso C dice hallar el área exacta. Una vez teniendo el cálculo de S de n, el inciso A ya es muy sencillo. El área va a ser igual al límite cuando
n tiende a infinito de S de n. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, y aquí ya tenemos acomodado más o menos nuestros valores. Esto es 4 tercios por n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n, ya separando los términos, o sea, por 1 más 1 sobre n y por 2 más 1 sobre n más 2. Entonces el área va a ser igual a 4 tercios por 1 más 0 por 2 más 0 más 2. O sea que esto es igual a 8 tercios más 2 enteros. Esto es 14 tercios, lo que equivale a 4.66. Como ven, ya nos estábamos acercando al hacer 24 divisiones al 4.66. Podemos intentarlo con 1000 divisiones S de n. Si le ponemos 1000 divisiones, tendríamos que hacer 4 por 1000 más 1 por 1000 por 2 más 1 sobre 3 por 1000 al cuadrado. Entonces tendremos que multiplicar 4 por 1001 por 2001 y eso entre 3 por 1000 al cuadrado nos va a dar 2.67. Me faltó el más 2 en la ecuación y eso da 4.67. y como ven ya está prácticamente igual. Bueno, es el ejemplo. Ustedes van a hacer los siguientes ejercicios de tarea. Ahora tenemos la expresión y igual a x cuadrada menos 2x más 2. Van a calcular xy, como en este ejemplo. Van a calcular xy y en la función, en este caso era x cuadrada más 1, en donde va la x, le van a poner el valor de xy. El más 1 en este caso quedó igual. Acá en su ejercicio, aquí le van a poner el valor de xy, lo van a elevar al cuadrado, luego menos 2 por x, ahí también van a poner el valor de xy, claro, sin elevarlo al cuadrado porque la función no lo pide, y luego más 2. El intervalo, aquí tienen a y acá está b. Siguiente ejercicio, es lo mismo, igual el intervalo va a ser de 0 a 4, y el ejercicio 3, ahí va a cambiar el valor del intervalo, ya a no va a ser 0, entonces para la fórmula de xy, donde dice a más b menos a por i sobre n, aquí sí va a haber un valor diferente, y todo lo que le salga a xy lo van a meter aquí, y lo van a elevar al cuadrado, y lo van a meter aquí, tal cual.